Periodista Santi García Bustamante, redactor de Economía en la agencia EFE, presenta este martes 16 de julio de 2013 su libro El efecto Simeone, la motivación como estrategia. La única obra, por cierto, autorizada por el entrenador del Atlético de Madrid. Santi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. ¿Por qué elegisteis a Simeone? Era un símbolo, yo creo. Allá por el mes de diciembre, Plataforma Editorial se fijó en él, pero ya no solo como un motivador dentro del mundo del fútbol, ¿no? Porque se podía ver que también podía valer para el mundo empresarial, ¿no? Cogió el equipo Simeone pues prácticamente hundido, el equipo y el club. Estaban contra las cuerdas los dos y hemos visto ya lo que ha conseguido, ¿no? Con títulos y que ha cambiado la ilusión del aficionado y eso es muy importante también. ¿Y cuál era, por así decirlo, tu relación con él antes de este libro? ¿Había existido algún tipo de relación no. o te encontrabas totalmente virgen Totalmente, en ese sentido? Yo no lo conocía absolutamente nada. Yo hacía información deportiva cuando él era precisamente jugador de fútbol. Hemos coincidido en mundiales. Yo cubrí 3 mundiales para la agencia EFE, los mismos en los que ha estado Diego Simeone, pero no nos conocíamos absolutamente de nada y mi relación personal y profesional con él se ha limitado a lo que es el libro y a 2 tardes, como se cuenta ahí en el prólogo del libro, ¿no? 2 tardes en su casa donde me ha contado un poco cuál es su método de trabajo. Y tú te has encargado de recoger, por así decirlo, sí, darle forma a las ideas que él tenía y intentándole pues preguntar un poquito cómo es esa labor de motivación que ha conseguido que el Atlético de Madrid esté donde esté ahora, ¿no? Vamos a analizar, si te parece, un poco las claves que se describen en el libro, donde lo primero que quizás nos pueda llamar la atención es esa capacidad de liderazgo, por así decirlo, natural que existe en el Cholo. No sé si estás de acuerdo con él con lo ese asume. punto. Además, hay gente que se ha leído el libro y dice un poquito engreído, ¿no? Digo, no, él no lo niega, ¿no? Va de frente, como le gusta a él. Sí, él asume desde el principio porque dice que incluso cuando era chiquito, como él dice, ya era prácticamente un líder en el grupo con la gente en la que se movía. Y yo creo que eso es lo que marca la diferencia. Él dice que incluso por la manera de andar la gente también, él sabe si es un líder o no es un líder, y cuando uno entra a un vestuario se da cuenta, él como jugador que ha sido, cuando un entrenador manda, sabe mandar, se le puede respetar o no, cómo le puedes atacar y todo, y él en ese aspecto pues yo creo que es completamente claro. Él se sentía líder desde que comenzó prácticamente en el mundo del fútbol y ahora lo que está haciendo es ese liderazgo trasladarlo en los banquillos del balompié, ¿no? Y cuenta además en el libro que una de las cosas que a lo mejor también puedan llamar más la atención es que él siempre, si le dan a elegir, prefiere aterrizar en la situación más difícil, ¿no? Sí. No es alguien que le guste a lo mejor llegar con el viento a favor y recoger quizás los frutos de otro entrenador, y se vio en el Atlético de Madrid, también se vio en Argentina, ¿no? Él ha cogido, por así decirlo, equipos que estaban en la UBI, por así decirlo. Hombre, es más fácil porque la labor de mejoría es evidente, ¿no? Cualquier cosa que hagas te la van a Pero él lo ve como agradecer, reto, ¿no? Él más que es como reto. Sí, o sea, porque ve que es un equipo destrozado, que como hemos visto al Atlético de Madrid, como decíamos, era una labor institucional que tenía que hacer también de convencimiento, tanto dirigentes como aficionados como a todo el mundo, y él se mueve mejor, yo creo, en ese ambiente de calamidad, entre comillas, cuando llega un equipo de fútbol, porque considera que puede sacar mucho más en ese aspecto, ¿no? Por eso es complicado. Vemos el caso de Pep Guardiola, ¿no? Cuando hemos visto ahora que se va al Bayern Múnich, un Bayern que ha ganado absolutamente todo, que en cuanto a títulos no lo puede mejorar ya. Sin embargo, él ha asumido ese listón reto. lo tiene alto. Lo tiene imposible de batir. Puede batir algún récord de meter más goles o jugar mucho mejor, pero es complicado ya mejorarlo. Prácticamente no tienes margen de maniobra. Sin embargo, Simeone, cuando llegó al Atlético de Madrid, yo creo que prácticamente había tocado fondo ya el conjunto rojiblanco. Y en Argentina él también cuenta al principio de sus experiencias como entrenador, que también lo tuvo muy complicado, tanto en Racing como en Estudiantes. Los inicios fueron duros. Sí, efectivamente. Bueno, ya estaba en Italia en el Catania, que tampoco es un equipo puntero, donde la mentalización es completamente distinta. Ya no es vamos a luchar por conseguir un puesto europeo, por quedar campeones o segundos, sino simplemente para mantenernos y no descender, a lo mejor también, ¿no? Y efectivamente, lo que tú comentas en Argentina, pues con Racing, cuando empezó con sus primeros pasos como entrenador, lo pasó bastante mal. En el libro cuenta que hasta le tiraban piedras. Sí, los primeros partidos en los primeros partidos. O sea, que era tremendo, pero aún así tuvo fuerzas y continuó adelante y la jugada le salió bien. Y Santi, tú a través de esas conversaciones que has podido tener con él, ¿cómo definirías esos rasgos que tiene él a la hora de tratar con sus jugadores? ¿Cómo es él con los jugadores en el trato? Yo creo que es algo que agradece el jugador, es que es muy sincero, por lo que él cuenta y por lo que cuentan los jugadores, porque hemos visto en comparecencias públicas en ruedas de prensa, caso de Felipe Luis, Miranda, muchos jugadores que le han ensalzado, Juanfran, o sea, y eso no es habitual tampoco en los jugadores. Sin embargo, pues ha habido futbolistas que incluso no eran titulares y que también han valorado el trabajo de Diego Simeone. Yo creo que él es muy claro y él siempre dice que la cancha es la que manda. En el campo de juego es donde se va a ver quién tiene que ser titular y quién tiene que ser suplente. Durante la semana él lo analiza y en función de eso pone a los 11 jugadores que hay más disponibles. Lo que pasa es que la cancha es la que manda, pero a él le van por todas veces decisiones dolorosas. Hay uno de los ejemplos del libro que quizás más puedan ayudar al lector a entender cómo es Simeone, que él sabe además cuándo se ha equivocado, y pone el ejemplo de cierto jugador que tenía en Argentina, al que le expulsaban, ponía otro que le sustituía y entraba y lo hacía bien, pero volvía otra vez a poner el titular, y un buen día, cuando ya habían expulsado 3 veces, decidió que le quería cambiar. ¿Qué ocurre?
ocurre? Que él no se lo dijo hasta el momento del partido, y cuenta cómo el jugador fue quien le dio ese día la lección a él. Exacto. Decir, me parece bien, yo lo acepto, pero ahora no es el momento de esta charla, me la deberías haber dicho antes. Si ¿no? te das cuenta, él asume como una lección, o sea, que él va sumando. O sea, que los jugadores le pueden incluso también pueden decirle, mejorar, evidentemente. No es una autoría como a mí no yo creo que no. Además, él asume que no lleva mucho tiempo en el mundo del fútbol, pero yo creo que va aprendiendo poco a poco. Lo que tiene de bagaje, como era cuando era futbolista, que eso es evidente y yo creo que es digno de valorar también, pues se lo está añadiendo ahora lo que está viviendo en el otro lado de la trinchera, ahora que es entrenador, y las lecciones que le pueden trasladar también los jugadores, eso es evidente, y no está cerrado en absoluto, yo creo, a ningún tipo de mejoría. El caso de Diego Costa, por ejemplo, que cuenta cómo él observaba cómo el resto de compañeros celebraban los goles cuando estaba Diego Costa en el Rayo Vallecano. Claro, en el autocar de vuelta o cuando se trasladaban a algún estadio. Pues, y lo oían por la radio y se alegraban y lo celebraban alborozados los compañeros. Claro, le llamó la atención qué tiene este jugador. Pues ahí está Diego Costa también, ¿no? Y en tu caso, Santi, y los lectores que pueden encontrar otras del libro, cuando vemos ese método de liderazgo de Simeone aplicado sobre todo en un equipo de fútbol donde hay unos jugadores que juegan más, otros que juegan menos y son importantes, por ejemplo, si los portamos al ámbito de la empresa, como puede ser aquí Periodista Digital o la agencia F, ¿qué lecciones has sacado y qué aprendizajes podemos encontrar? Sí, sobre todo, él lo que quiere en el fútbol, lo que pasa a lo mejor es complicado trasladarlo también, es competitividad. En el caso del fútbol del Atlético de Madrid, ahora se ha ido Falcao. Él pedía a otro jugador de similares características. Le han traído, por ejemplo, a David Villa. Pero lo que quiere es fomentar la competencia. En el caso del periodismo, pues supongo que sería pues intentar traer, cuando uno se ocupa de tribunales en un medio de comunicación, pues intentar fichar para hacer tribunales también a otro gran periodista. Y que de esa manera, en esa competencia, pues mejore la información que tú le brindas al público, ¿no? Y en el mundo empresarial, pues yo creo que pasa prácticamente igual. Es fichar para intentar que el jugador o que el trabajador no se acomode en su puesto de trabajo y que intente buscar pues nuevos alicientes y esa motivación para mejorar en su labor diaria. De hecho, ahora que me comentas eso, y aunque no está en el libro, se ha visto recientemente, no ha tenido ningún reparo en enfadarse con sus jefes, en este caso con Gilmarín y con Cerezo, cuando él veía que ante la falta de fichajes no decía, nada, y elevó la voz, y afortunadamente para los atléticos ha venido David Villa. Insiste en que para triunfar lo vital es lograr el compromiso del grupo. Entonces, ¿esto cómo se consigue? Él es muy claro, dice que si no hay grupo no hay equipo. Es contundente en ese aspecto y no quiere que en ningún momento nadie se aparte del grupo. En el momento que hay alguien que se aparte del grupo, él habla personalmente con ese jugador para interesarse por lo que le está pasando en ese momento, y lo que quiere es que el grupo esté permanentemente unido. Y cuando dice grupo, no dice los 25 futbolistas, se refiere desde el utillero hasta el presidente. Yo me acuerdo de cuando llegó Simeone y le preguntaban por objetivos, que es algo muy típico que hacemos los periodistas, ¿no? ¿Quieres quedar tercero, el primero, segundo, ganar una competición continental? Pues él siempre decía que había que ir partido a partido, poco a poco, escalón a escalón, y efectivamente, y es curioso porque es que a la semana ya oías a los jugadores hablar así, pero es que luego oías también a Enrique Cerezo incluso diciendo no, partido a partido, o sea que se puede trasladar esa visión que tiene él de ir poco a poco y no plantearse con unos objetivos a largo plazo muy importantes, ir poco a poco y conseguir esos objetivos posteriormente, y es lo que está haciendo ahora mismo en el Atlético de Madrid, está claro. Y en tu caso, ¿le auguras a Simeone una trayectoria larga en el Atlético de Madrid? ¿Le ves un futuro a corto o medio plazo en el club? ¿O por la propia idiosincrasia del Atlético de Madrid, por la propia proyección de Simeone, crees que a lo mejor la andadura no es tan larga como los propios aficionados les gustaría? Yo creo, mira, a medio y largo plazo, yo creo que va a ser seleccionador de Argentina. Yo creo que es su ilusión ahora mismo, yo creo que es su destino natural. Él quiere serlo, lo que pasa que ahora mismo se da cuenta, es consciente de que no tiene la suficiente experiencia como para hacerse cargo de un equipo tan importante, la selección albiceleste, ¿no? Y en el Atlético de Madrid yo creo que estará hasta que el club le dé lo que él pide. También, porque no es fácil. Él ha conseguido meter al equipo ahora en la Liga de Campeones, se supone más ingresos. Tiene un año claro, complicado. Y supone a su vez que el Atlético de Madrid tiene dinero para fichar a jugadores. En el momento que eso se corte, que llegue dinero pero no se pueda fichar jugadores por las circunstancias que sean, pues yo creo que Simeone romperá la baraja porque verá que no puede competir. Su objetivo es llegar a igualar a Real Madrid y Barcelona, por lo menos en competencia, en algo más. Lo que quiere competir, ¿no? Luego que sea lo que sea, pero él por lo menos competir. La diferencia que hay ahora mismo entre Madrid y Barcelona y el resto es muy importante. El Atlético de Madrid lo ha reducido un poquito este año, se ha asomado un poco, y él confía en que la Liga de Campeones, que le da dinero, ese dinero sirve para fichar a jugadores y a partir de ahí pues empezar a competir ya más seriamente con los dos grandes. Lo veremos. ¿Cuál es la relación de Simeone con los medios de comunicación? En el propio uno de los episodios del libro se habla de, se valora como virtud, que no es un entrenador dado a cerrar los entrenamientos a la prensa, alguna vez sí le gusta trabajar a puerta cerrada, pero es un entrenador, por así decirlo, transparente. Sí. Más allá de eso, ¿cómo es su relación con los medios de comunicación? Yo el día a día no lo sé porque, como te has comentado, yo trabajo ya en economía en la agencia EFE y no sé cómo es el día a día en los entrenamientos, pero lo que veo desde fuera, me encanta la transparencia que tiene. Veo que me parece que sale
durante la semana, aparte del partido del mismo día del partido, el día anterior, también sale entre semana, creo, para hablar. Incluso el Atlético de Madrid salen jugadores, no hay ningún problema, como ocurre en otros equipos, como ha ocurrido temporadas pasadas con el Real Madrid, por ejemplo, que era complicadísimo escuchar a algún jugador o al entrenador. En el Atlético de Madrid yo creo que eso es fácil, y eso yo creo que el aficionado lo agradece. No por nada, sino porque quiere, aunque hay veces que decimos nosotros siempre cuentan lo mismo, siempre dicen lo mismo, pero en realidad el aficionado, el aficionado del Atlético de Madrid lo que quiere es escuchar a Simeone, quiere escuchar a Falcao y quiere escuchar a los que son sus ídolos, en definitiva. Yo creo que esa labor de transparencia es buena. Y luego también, él, por ejemplo, en pretemporada dice que quiere abrir siempre los entrenamientos a los periodistas para que vean cómo va a jugar el equipo. Eso es importante, ¿no? Y además en contraposición hoy, por desgracia, el fútbol moderno, donde muchas veces no es tan fácil para los compañeros deportivos poder hacer esa 10 minutos, ¿no? Y los 10 primeros minutos y bajan la cortina, exactamente. En el caso de Simeone, también comentáis que bueno, él era en el campo de juego de una manera, ¿no? Pero como entrenador, cuando llega el momento de celebrar los goles, parece que ha perdido esa parte de explosividad, ¿no? Porque a lo mejor ya está más pensando, ¿no?, en analizar la jugada y no se deja llevar, ¿no? Es como un paso muy llama la atención, diferente, porque como jugador, de cómo era como jugador. Era muy visceral cuando era jugador, era pura espontaneidad, y sin embargo en el banquillo hay partidos en que efectivamente los ha celebrado, vamos, porque eran importantísimos los goles que marcaba su equipo, pero muchas veces está más pendiente ya de la siguiente jugada, y lo está hablando incluso con Germán Burgos, con el segundo entrenador, o con algún jugador, ya está pensando, yo creo, en la siguiente jugada. En ese aspecto yo creo que ha cambiado, digamos que se ha serenado un poquito más en el banquillo que cuando estaba en el terreno de juego, ¿no? Por así decirlo, algún defectillo que le hayas encontrado a Simeone, tú te podrías inclinar a lo mejor por la manera de cuando él habla de su método y tal, a lo mejor algún arista que le podamos encontrar por ahí. Yo lo que pienso, y alguna vez se lo pregunté, si hay algún jugador donde no ha dado resultado su método, efectivamente. Bueno, eso es un ejemplo. Claro, porque muchas veces puedes intentar motivar a jugadores y fracasas, o sea, ya no por culpa tuya, sino también a lo mejor por parte del jugador que no pone lo suficiente. Pero él nunca me llegó a decir si ha habido algún caso de algún jugador donde él haya reconocido su fracaso porque fue incapaz de motivarlo de alguna manera, ¿no? O sea, pero vamos, supongo que los tendrá, evidentemente. Lo puedes acertar siempre, está claro. Tú que, Santi, has escrito este libro a partir de las reflexiones del Cholo, ahora que, por ejemplo, en la actualidad atravesamos unas etapas, por así decirlo, delicadas a nivel político y a nivel económico, ¿crees que una persona como Simeone, el método Simeone, es aplicable al ámbito, por así decirlo, de la política? Sí, él cuenta en un partido donde fue campeón que le dieron un micrófono y habló ante 40.000 espectadores que estaban esperándole después para celebrar el título, y el mensaje que trasladaba, y lo traslada a la sociedad, es decir, que si uno está convencido de lo que quiere hacer, lo puede conseguir. Si tú eres consciente de que y pone las ganas y el empeño suficiente para conseguir las cosas, te llegan tarde o temprano. Habrá veces, supongo, que no llegarán, pero en su caso hasta el momento lo está consiguiendo, de momento. Otra cosa es que en cualquier momento también se le puede truncar la racha, eso es evidente. Bueno, pero hasta el momento, y a todo aquel que se acerque a este libro, quizás a los que a lo mejor están pasando unos momentos más complicados a raíz de la situación que vivimos, puede servirle, ¿no?, como inspiración, bueno, de cara a esa garra, esa lucha que tiene el Cholo de buscar sus objetivos. Y de mentalización para conseguir objetivos, sobre todo, ¿no? Yo creo. Pues Santi García Bustamante, te agradecemos tu presencia en Periodista Digital, te damos las gracias por habernos transmitido este pensamiento del Cholo Simeone, uno de los entrenadores de moda seguramente en la actualidad, en este libro, El efecto Simeone, la motivación como estrategia. Te deseamos suerte también con este libro de cara a la presente temporada. Muchas gracias a vosotros. Gracias por venir.